Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y en este episodio de Ando en Micro veremos el viaje del bus D17 de Santiago. Este bus local D17 circula en la zona oriente de Santiago, uniendo el Metro Quillín, la Viña Cousiño Macul y la zona de Alto Macul. Domingo 2 de junio estoy viajando en metro en la línea 4 para llegar a la estación Quilín, que de hecho fue una de las estaciones donde trabajé como asistente de metro. Le tengo mucho cariño, algunas de esas experiencias están contadas en el libro Corte de Cinta y estas vistas me traen recuerdos, inevitablemente. Al salir de la estación hacia el oriente, hacia la montaña, cruzamos una galería con puestos comerciales. Y afuera de la estación de metro, esa tarde estaba bien nublada. Junio es otoño, casi invierno. Afuera está la rotonda Quilín, una rotonda que une Américo Vespucio y Quilín. Y además tenemos el acceso al centro comercial, Mall Paseo Quilín. Es un centro comercial bonito, no es grande pero tampoco es pequeño, bastante tranquilo. Este mall no es el tema del video o del viaje, pero en otoño se veía muy lindo. Hay vegetación, algunos árboles junto a las tiendas. Hace años que no venía para acá. Se veía bien bonito. Y de lo que nos importa, en el estacionamiento de este centro comercial está el paradero de inicio de varios recorridos locales. Vemos un bus, Cayo Mondego 2, del D14, ese va a Pedrero, y el lugar donde suben los pasajeros en el D14 y D17B, con buses eléctricos. Justo también había otro bus eléctrico estacionado para hacer la ruta del bus D17, que es el recorrido que veremos en este episodio. Día domingo, todo estaba súper tranquilo. Soy el primer pasajero en subir a este bus eléctrico Fotón, uno de los muchos buses eléctricos que hay en Santiago. Aquí me ven disfrutando de este viaje por comenzar. Todavía no han subido todos los pasajeros. Como el domingo, igual hay que esperar un rato antes de salir a hacer la ruta. Como extras, el bus tiene puertos USB, hay internet wifi y aire acondicionado. Son buses súper cómodos para el uso cotidiano. En el espacio de silla de ruedas hay un asiento plegable. Aquí lo vemos desplegado. El acolchado para las sillas de ruedas. Vemos pasamanos y la rampa manual en la segunda puerta. Comenzamos la ruta. Justo había un circo en el estacionamiento del mall. Y también van llegando otros buses a Metro Quilín. Salimos del centro comercial y entramos en la rotonda Quilín, donde hay una parada justo a la salida del metro. Puedes tomar el bus en el mall o afuera del metro. Acá el bus tiene que rodear la rotonda y después seguimos por Avenida Quilín hacia arriba, hacia la cordillera, hacia la montaña. Originalmente los terrenos donde pasamos con este bus formaban parte de la Viña Cousiño Macul, una viña histórica de Santiago, de las más antiguas, continúa existiendo y haciendo vinos, pero varios de sus terrenos ya han sido urbanizados. Las viviendas y edificios que vemos acá eran terrenos de la viña, algo súper reciente, como de los últimos años, 5 años, una cosa así. Lo cierto es que el bus D17 es súper interesante, o por lo menos a mí me parece súper interesante desde el punto de vista turístico. Este bus te sirve para visitar esa viña, que de hecho yo ese día lo hice. Viajé en este bus e hice un tour en la Viña Cousiño Macul, pero también tiene otras gracias o virtudes. Es una ruta súper bonita y tranquila, pasa por barrios bonitos y tranquilos, pasa por varias viñas.
tiene miradores muy bonitos en el final y tiene flota de buses eléctricos. O sea, es una experiencia súper interesante para un turista y no toma tanto tiempo. Ahí vemos la entrada a la viña Cousiño Macul. Está en Quilín, casi llegando a Tobalaba. Este bus te deja casi en la puerta de la viña en caso de que quieras visitarla. Cruzamos la avenida Tobalaba y cruzamos el canal San Carlos, que algo se ve. La avenida Tobalaba es una calle paralela a ese histórico canal de regadío que conecta el río Maipo del sur de Santiago con el río Mapocho, que es el río que pasa por el centro, y de hecho se une el canal San Carlos con el río Mapocho cerca de la estación Tobalaba. Ahí está la desembocadura del canal. Estamos justo viendo el lado del canal, pero en el otro lado hay casas. Antiguamente la viña era enorme, eso cada vez se ha reducido más, y cerca del año 2000 se urbanizó toda esta parte entre Tobalaba y Consistorial. Un condominio que se llama Parque Cousiño Macul. Por donde pasa este bus está el Colegio Mayor y en la esquina con Los Presidentes está el Jumbo Peñalolén, un supermercado importante. En lo personal, y después se verá mucho más bonito, es todo un gusto poder compartirles estos viajes en transporte público. Si es primera vez que ven mi canal, bienvenido, y si no, gracias por volver también. Mi canal es sobre viajes en transporte público. Hago viajes en micros como este bus, viajes en buses, en aviones, en trenes, viajes en el metro, tengo viajes en barco, como el barco a Puerto Williams. Y es bonito poder compartir algo que me gusta mucho, como ha sido esta aventura de tomar el bus D17 y retratarlo, de que comprendan los sectores donde pasamos y las transformaciones urbanas que van ocurriendo. Cada vez estaremos más cerca de los cerros porque este bus sube, vamos hacia arriba. El bus no tiene tantos pasajeros en este día domingo y podemos apreciar mejor la zona de piso bajo, la distribución de espacios y de asientos de este bus Fotón. También justo encontré una ventana repuesta, más nueva, y se ve muchísimo mejor. Veremos el resto de la ruta con una vista maravillosa, como debería ser siempre. Aquí doblamos en Consistorial y las vistas no decepcionan. El otoño se ve precioso. Tenemos otros viñedos y las montañas de fondo. Esta es la viña Aquitania, aunque estamos abajo y no se aprecia tanto. La viña Aquitania también recibe visitas. Puedes hacer tours. No es una viña tan famosa, pero la locación es súper linda y su producción también es súper importante. Casi toda es para exportación. Es otra opción para conocer viñedos dentro de Santiago. Eso es el resumen de este bus. Casas o barrios bonitos y viñedos. ¿Qué mejor? Después de otra zona residencial encontramos otra viña más, la viña Quebrada de Macul. O sea, en este viaje corto en micro ya hemos visto 3 viñedos activos. Esta última viña no he visto que ofrezcan visitas o tours y también hacen vino de exportación. El viaje ha sido súper sorprendente. O sea, yo conocía lo de la primera viña, pero no de estas otras viñas. Y el paisaje es súper de campo, bien rural. Santiago históricamente fue una zona de viñedos. Alrededor de Santiago todavía hay muchos viñedos. Toda la zona central de Chile tiene muchos viñedos. Entonces ver esto es ver una cara de Santiago que es como antigua, donde todavía se respira el campo, la tradición. Ha sido todo un descubrimiento.
estamos dentro de Santiago, pero no se siente la ciudad. Además de las viñas, aunque esto sí yo lo sabía, este bus es uno de los varios recorridos con pendientes y tenemos que subir a estas zonas altas de Santiago, ya en los cerros. Ahí pasa el bus D17B, en teoría son casi lo mismo. Ese bus es una variante, lo que pasa es que ese bus sigue hacia arriba. Y nosotros acá doblamos porque vamos a otro barrio. Pero descontando eso, el resto es de la misma ruta y con el mismo tipo de barrios y características. Cada vez veremos más cerca los cerros de la Sierra de Ramón, que es el nombre real de estos cerros pegados a Santiago. Detrás de estos cerros está la cordillera de los Andes. Por un lado tenemos casas y al otro ya tenemos faldas de cerro. De hecho, en las cercanías hay una zona de fábrica y extracción de áridos, los áridos Quilín. Ahí nos cruzamos con el otro bus de 17. Ha sido un viaje bonito y espero que les esté gustando. Todo un panorama de domingo. Yo decía, si voy a ir al viñedo y voy a tomar el de 17, no puedo tomarla solo en ese tramo corto. Mejor hago el viaje completo y me devuelvo. Había que aprovecharlo. Un punto notable es este puente que cruza la quebrada de Macul. Del otro lado no se ve mucho, pero ya veremos mejor después. Nosotros entramos en otra calle, Alto Macul, que también es el nombre de este sector, Alto Macul, la última parte del recorrido. Otra zona residencial con casas y condominios, zonas de altos ingresos que ya están en el cerro. Esto ya es cerro, todo el camino está en subida. Donde empezamos, el metro Quilín, hay unos 600 metros de altitud y el bus termina cerca de los 900 metros. La única vez que vine acá fue cuando grabé un reportaje con Ariel Torres en la micro amarilla La Veloz Regalona, un Metalpar Petrohue 2000 precioso del 406. Eso está en el canal, por cierto. Por eso sabía que era una zona linda para venir. Otoño, cerros con nieve, día domingo, un bus que no tenía registrado y que no había hecho el viaje completo. Esto me llamaba la atención y no ha decepcionado. Ha sido súper bonito y es bonito venir a hacer esta ruta. Estamos en los límites de la ciudad donde termina Santiago. Hay senderos que bordean la quebrada de Macul. Las quebradas serían ríos intermitentes. No sé cómo los llaman en sus países, pero ese es el concepto. Y a través de esos senderos la gente llega a la cima de los cerros. Hay mucha gente que hace deportes y sube los cerros, las montañas. Aquí somos privilegiados, tenemos muchos cerros. Otra sorpresa del bus fue este viraje. Estamos en la última parte de Alto Macul y hay unas vistas impresionantes. Justo estamos en otoño, invierno, entonces la ventilación en Santiago es mala y vemos mucho smog. No es la mejor vista de todas, pero si vienes en verano o después de la lluvia, las vistas deberían ser preciosas. En resumen, toda una joyita este recorrido. Mira las vistas igual. En un punto incluso se veía el Cerro San Cristóbal, pero con el smog no se distingue muy bien. Casi. Lo otro que puede ser bueno es que es una ruta circunvalar. Eso quiere decir que no termina acá arriba, sino que el mismo bus sigue su ruta hasta volver al metro Quilín.
vamos devolviéndonos, bajando. Todos estos son barrios privados, condominios, zonas de altos ingresos. La zona de más arriba, Alto del Bosque, que se llama, es como de 2015 más o menos, como para que se hagan una idea. Son urbanizaciones que igual son recientes. Abajo, cerca de la esquina con Las Perdices, hay un monasterio católico y un colegio Boston College. Y cerca está la zona de Locañas. Administrativamente, esto es la Florida, a pesar de que se llama Alto Macul, pero es la Florida. Además de estos condominios, los barrios cercanos son parcelas, algunos campos y zonas de clase alta, pero también en un entorno algo rural. Es una cara súper especial de Santiago, que mucha gente no se imagina. Antes de ver la ficha, les muestro lo pendiente. Esta es una mejor vista de la quebrada de Macul, este río que viene desde las montañas, aunque en ese momento no tenía agua. Las unidades del viaje son buses eléctricos Foton eBus U12 SC de manufactura china con potencia de 469 cb. Buses inscritos en febrero 2023 con capacidad para 90 pasajeros. Según los estudios del Ministerio de Transportes de Chile, estos buses tienen una autonomía cercana a los 240 kilómetros, 237 siendo preciso. El bus D17 de Santiago funciona con frecuencias de entre 10 y 15 minutos y el día domingo cuando yo tomé era un bus cada 20 minutos. El primer viaje costó 750 pesos, integrando el bus 104, la línea 4 del metro y este bus D17. Estas son fotos de la sesión que le hice a la Veloz Regalona, una micro amarilla de 406. Es bastante cerca de donde pasamos, pero no es el mismo lugar. Y las vistas eran privilegiadas. Y privilegiados también somos nosotros. En los inicios de Transantiago, estas rutas de Metro Quilín eran servidas con minibuses. Ahora todos tienen buses eléctricos o buses grandes de piso bajo. Es un gran avance. Hice esta hoja resumen con los tours de las viñas Cousiño, Macul y Aquitania, por si les interesa. Obviamente estos datos son de junio 2024. Si ves el video con posterioridad, la información puede ser algo diferente. Un agradecimiento gigante a los miembros del canal, las personas que han dado sus super gracias, los suscriptores queridos y la gente que ha comprado mis libros. Yo soy escritor, editor de libros, también hago libros premium, corte de cinta, Los Héroes del Tiempo, Benita Elegancia, Iris el Sonido de las Caracolas. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. En el supermapa, este viaje aparecerá en el sector oriente de Santiago, en Peñalolén y La Florida. Y ahora nos transportamos en el video al paradero más alto del bus D17. Así es, estoy en el entorno del paradero de calle Portales de Piedra Oriente, que sería realmente la última parada del bus D17. Ya después empieza a devolverse y este es el paradero susodicho. Volví para acá porque quería compartirles mejor estas vistas. Vemos las montañas de la cordillera de los Andes. Estoy mirando hacia el norte. Deberían ser los cerros que están después de la dehesa. Esto es una vista del barrio, que es súper bonito. Justo hay un perro ladrando a la nada. Pero fuera de eso es súper silencioso, tranquilo y podemos ver súper cerca del cerro. Impresionante. Esa es otra vista del cerro, con algo de nieve en la cima, la precordillera de Santiago. Esto es mirando hacia la zona oriente de Santiago. El cerro que parece volcán es el Cerro Manquehue, el mismo que vimos en el bus C14 cuando hubo nieve y fui a hacer esa ruta preciosa. Y aquí va pasando otro bus de 17. Estas son las casas de calle Nueva María Angélica. Y arriba vemos con mejor detalle más cerros de la Sierra de Ramón
Me encanta vivir en una ciudad que tiene cerros. En invierno esto se ve precioso. Traté de buscar otros miradores y con buen tiempo se vería espectacular, pero con la inversión térmica de otoño e invierno, el smog, esta nube de humo, queda estacionada y no sube. Es como que hubiera una tapa de olla. Si no, se vería como cuando hice las fotos de la micro amarilla. Es una lástima. Me hubiera gustado mostrarles el Cerro San Cristóbal, el centro de Santiago y todo eso. Donde sí se ve mejor es hacia la Florida, el lado sur con los barrios colindantes. También justo a esa hora despejó y empezó a hacer algo de calor. Me despido con las vistas del viaje de vuelta. Esto es la Viña Aquitania. Se ve mejor desde esta calzada. Este video también sirve de testimonio histórico. La verdad es que, como decía, Santiago ha tenido muchas viñas en su historia, pero hoy quedan muy pocas en el casco urbano y ya hay desarrollos inmobiliarios en estas zonas. El bus Fotón es maravilloso, pero no sé qué será, que las ventanas estaban manchadas en algunos buses o con poca visibilidad. Es raro porque son buses nuevos, tienen como un año, pero lo he visto en varios buses de este modelo. Con estas vistas de la Viña Cousiño Macul me despido. Más adelante espero publicar el tour por la viña, que fue muy divertido. Espero que tengan bonito día. Gracias por la sintonía, que Dios los bendiga y nos veremos en más aventuras. Suscríbete si te gustó y a disfrutar de la vida. Chau.